Bienvenidos a Te Leo. Este es nuestro primer tag del libro y a veces el gusto no se puede expresar en palabras. Hoy es un día de esos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a un periodista, un amante de los libros y nuestro booktuber favorito, Mauricio Arroyave. Hola, ¿qué más? Qué tan rico estar aquí. En el momento en que estamos grabando este video, estamos muertos de frío todos en Bogotá. Nuestra Bogotá en el momento de este video está helada, pero entonces hay un cafecito y hay libros y hay una buena conversación y eso yo creo que es lo que nos ha ayudado no solamente en este momento particular, sino en toda esta cuarentena que a veces ha tenido momentos tan difíciles. Definitivamente. Bueno, no sé, entonces comencemos con las preguntas, con qué es lo que la gente quiere saber de ti, Mauricio. Bueno, lo primero que te quería preguntar era, ¿cuál es tu espacio, tu lugar ideal para leer? Yo tengo un lugar ideal para leer, que es mi cuarto, y particularmente en mi cuarto hay dos, mi cama, me gusta leer acostado, pongo un cojín sobre mí y leo, pongo un cojín sobre mí, leo y pongo al lado una cajita con un resaltador y un lápiz. Y si no es ese, al lado de mi cama también tengo como un sofá, una como reclinomática, y esos dos son como mis sitios favoritos. Tienen que cumplir como una serie de condiciones que sean muy silenciosos, muy silenciosos. No puedo, me molesta cualquier ruido cuando voy a leer mucho, me molesta cualquier ruido y me molesta cualquier otro sonido, incluyendo la música. No soy capaz de competir la literatura para mí no puede competir con la música, o oigo música o leo un libro, por muchísimas razones. Una de ellas es que quizás la música condiciona unos sentimientos y pone como un ambiente a la lectura que a veces no concuerda con el ambiente del libro y que me lo impone y se contaminan uno u otro espacio. Y yo creo que pues, la lectura por sí sola pues, debería como defenderse y me gusta hacer eso. Sí. Ok, Denise. Bueno, a mí me gusta tu respuesta porque para ti la lectura tiene como un sentido ritual y creo que la tiene para todos los que somos fans de este tipo específico de arte. Dices que tienes resaltadores, para algunos eso es como un sacrilegio, marcar algún libro a ti. ¿Sí te gusta? Yo los rayo, los subrayo, escribo en ellos. A mí no me parece que uno honestamente se tenga que acercar al libro como si fuera un objeto divino, un objeto intratable. Me parece que yo no sé, yo lo percibo como, ojo, con todo el respeto, pues porque cada uno tiene sus propios rituales, pero en mi caso me parecería como una neurosis. ¿Por qué yo no puedo dialogar con el libro? ¿Por qué yo no puedo, incluso esa batalla que yo doy con el libro, a veces quedan unas huellas de la batalla que son muy bonitas verlas después? Sí. Ver qué subrayé, ver por qué me interesó, incluso qué anoté ahí. El libro no es una pieza, hay unos libros, por supuesto, hay unos libros, objetos, pues que son, ¿no? Que son de cuidado y hay unos objetos que son unos, sí, porque están elaborados casi que como un objeto artístico. Pero en general hay otros libros que, que no tienen esa connotación. Entre otras cosas porque no creo que los autores sean intocables, inrayables, incomunicables. Faulkner puede hablar conmigo aquí sentado hoy en el siglo XXI, pues un junio puede hablar conmigo. Lo mismo que el señor pues, Miguel de Cervantes Saavedra pues, y sigue nombrando. ¿Por qué no? Yo establezco una relación de tú a tú y soy capaz de decirle al señor Faulkner, me aburrí con usted y lo cierro. Y esto me gustó y yo lo anoto. Me parece muy extraño, no le entiendo cómo se está generando, se genera, porque está así, se generó en muchos, sobre todo en muchachos, ¿no?
Miren, yo tengo como una sobrina, no es sobrina mía, pero bueno, es una joven muy cercana que contaba la mamá que se le cayó el libro, o sea, lo tenía en la mano, no sé qué, se le resbaló y se le cayó, y que se logró como mellar en una punta de acá, ¿sí? Y entonces ella decía, tenemos que comprar otro, pues, porque ya porque no va a quedar tan bonito puesto en una biblioteca. No entiendo esa relación, les juro que yo no la entiendo. Eh, claro, yo, por ejemplo, pero bueno, yo, por ejemplo, no doblo los libros, ¿no? Yo no acuesto con los libros, Hola, ni, sí, yo no Hola, los doblo, las espinitas, sí. sí, ni les doblo las hojas, Sí, porque me parece feo, pero no porque sean intocables. Es que un libro, pues digamos, no es una Biblia para quien respete la Biblia, o no es el Corán, Sagrado Corán para quien lo respete, o no es la Torá para quien la respete. Un libro es otra cosa, es un diálogo. Ojo, hay otros libros que son objetos de arte, que tienen un valor sí, distinto. A esos no los toco. piezas coleccionables. Bueno, ya Mauricio nos empezamos a hablar un poquito, digamos, de Faulkner y ya empezamos a ver un poquito tus gustos. Yo sé que es muy difícil que a uno le digan como, ¿cuál es tu libro favorito? Porque pues es una Mm. pregunta muy difícil, pero sí de pronto nos gustaría conocer tu top 3 de los libros. Bueno, yo me había preparado para eso, porque ustedes Es me difícil. mandaron un cuestionario y pues me dijeron, te vamos a preguntar en algún momento cuál es como tu top 3 y todo, y bueno, y hay que decir que siempre sabemos que es muy injusto con los libros y con todo, pero yo me puse a pensar y yo creo que hay tres que yo podría hablar sin ningún problema y que siempre estarán en mi top, lo que sea. Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Sí, lo que Creo que pasa, sí, creo que es mi libro, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Lo que me parece que el, la figura, la metáfora de Frankenstein es insondable. No termina uno de escarbar en ella. Eh, a mí no termina uno de sí, de encontrarle relaciones, diálogos con la historia, ¿no? No toca uno fondo con Frankenstein. sí, Por eso yo creo que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Creo que otro libro favorito que tuvo mucho que ver con mi corazón, como de los primeros libros que yo, no fue de los primeros libros que yo leí, ya lo leí, ya yo había leído mucho, pero hay un libro de mi corazón que se llama La muerte en Venecia, de Thomas Mann, porque significó mucho para mí y porque igualmente me plantea todos los días que yo pienso en este libro muchas preguntas sobre las maneras de entender, en entenderlo, preguntas que no termino de responder, imágenes que no termino de tener en mi cabeza y momentos que me conmovieron y me siguen conmoviendo, como cuando von Aschenbach, el protagonista, un hombre ya de anciano y enfermo, se encuentra con, digamos, con todo su contrario, con un muchacho joven, y eso para, digamos, el tema de la belleza que es tan importante en el libro, entonces se encuentra con ese muchacho joven y se encuentra en una noche caminando en las calles, en esos puentecitos y en esos callejones de Venecia que es tan fácil perderse y que lo que uno debe hacer es irse a perder en esos callejones. Y se encuentran con una mirada y él termina diciendo, él escribe y se dice para sí mismo como si le estuviera hablando, Tacho, no sonrías así a nadie, no le hagas eso a nadie. Tú no sabes el dolor que puede causar, el dolor que puede causar la belleza cuando le sonríe a una persona que ya siente que la está perdiendo. Para mí este libro significa unas reflexiones muy grandes. Y hay un libro que tiene todas las preguntas sin resolver para mí, muchas.
un libro que realmente me revolcó. Y un libro muy polémico, y cuando digo polémico es que es muy cuestionado y tiene muchos enemigos, pero también tiene muchos amigos. Es este, Tan poca vida, de Hania Yanagihara. Es un libro, como pueden ver, importante, extenso. Es un libro extenso, pero es un libro, a veces pienso, que me confronta mucho sobre si, cómo hace un autor para contar los excesos de la vida, sin que parezca falso. La vida tiene muchos excesos, que hay muchas cosas que quizás a ustedes también les ha pasado. Es que uno dice, es que si lo escribo nadie me lo cree. O sea, es que no me lo creen. O sea, y la verdad es eso. O sea, ni siquiera, si yo escribo una fantasía sobre eso, me va a parecer increíble. Y este libro plantea muchas cosas. Plantea, por ejemplo, qué tanto es capaz de perdonarse uno a sí mismo. Se plantea, por ejemplo, por qué la vida tiene tantas negaciones con tantos seres humanos o por qué la vida hace con uno, primero lo niega todo y después le da, a veces le da tanto amor después de haberle negado todo el amor, o a veces la vida simplemente se dedica a negar, a negar, a negar. Gente que siempre ha pedido algo y que todas las respuestas de la vida han sido no, 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 salud, no. Entonces, amor, no. Entonces, comodidad, paso hambre, puedo tener algo para comer, no. La vida, pero como eso, como seres nosotros, esos muñecos de la vida, y que la vida juegue con nosotros y seremos capaces nosotros de, como de evitar que la vida haga con nosotros lo que ella quiere. Esa y miles de preguntas más tiene ese libro. Bueno, Creo que esos tres podrían estar, pero de ahí para adelante enumere pues la cantidad de libros que yo podría decir que me conmovieron mucho. no he tenido el placer de leer ese último, pero seguro después de esto que nos dices, estará entre nuestros libros a Está leer. en el top Mira, one. este libro, sí, y como te digo, tiene muchos enemigos. Hay gente que no es capaz de terminar de leerlo, gente que lo cierra porque, y gente, o sea, yo recuerdo una amiga, es una periodista, gran lectora, una mujer que yo podría calificar de intelectual, es una mujer muy preparada, con mucho respaldo, con mucho disco duro en su cabeza, ¿no? Mucha cosa. Y ella no pudo. Ella lo cerró y dijo, simplemente no puedo con tanto dolor. Simplemente no puedo con tanto dolor. Y es un libro, eso, como les digo, yo creo que es un clásico. De ese libro se va a hablar mucho, pues ya tiene unos años, pero de este libro se van a hacer muchas obras de teatro, mucho cine. Yo sí creo, tan poca vida. Ok, recomendado entonces para Ujú. de ahora en adelante una lectura obligatoria. Bueno, nosotros los lectores normalmente tenemos una historia que ha estado marcada por ciertos libros, ¿no? Yo quiero saber de pronto cuál fue el libro con el que tú iniciaste o que tienes muy presente que dijiste, este fue el libro que me llevó a ser un lector ávido de pronto. Mi mamá me regaló, cuando nosotros estábamos muy chiquitos, nos regaló a todos una colección de obras selectas de Bruguera, editorial Bruguera, y viene en esta pasta roja. Allí la tengo completa porque son 12 tomos, si no estoy mal, sí. El número 5 es La Isla Misteriosa de Julio Verne. Y además es una belleza el libro, es una preciosura del libro. Y pues para mí tenía en ese momento varias cosas, Bruguera, sí. Para mí tenía varias cosas. Primero, una letra grande en ese momento cuando yo estaba niño. Segundo, cada 2, 3 páginas me contaba gráficamente lo que yo había acabado de leer.
había cosas que yo no entendí, ¿qué pasó ahí? Yo no entendí, y aquí me lo aclaraba perfectamente y me mostraba los personajes. Y yo la verdad es que los leía, leía con mucho cuidado, 2, 3 hojas y después podía leerlo y podía ver acá la parte gráfica, la novela gráfica. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me da al principio ese miedo que le puede dar a un niño enfrentarse pues a un libro de solo letras, ¿no? Este libro me lo quitó. Y entonces ese libro, La Isla Misteriosa, aquí tengo este libro de la colección Herzl, que también está, eh, este libro recuerda como las primeras impresiones que tuvo el libro con unos gráficos, perdón, con unas ilustraciones, con unas ilustraciones muy, muy bellas. Ese libro me abrió a mí la pasión por la aventura, me permitió leer casi todo Julio Verne. Yo, pues, Julio Verne, pues, que tiene como 80 libros, ¿no? Pero yo leí una buena cantidad de los grandes clásicos de Julio Verne, los leí con esto y de ahí en adelante no pude parar de leer. Ok. Bueno, eso da cuenta de lo importante que es también cuando nos fijamos en el público a la hora de hacer libros, ¿no? De cómo presentamos estos textos a cierto público en particular, cómo ayudamos a los peques a que se enganchen con la lectura. Entonces, pues me alegra mucho tu anécdota porque nos da o nos deja aprender, nos permite aprender como cosas a la hora de presentar libros. Ahora bien, este es el clásico, ¿no? Respecto al personaje favorito, pero quisiera no necesariamente que fuera favorito, sino el más entrañable. A veces recordamos más a los personajes que odiamos un poco al leerlos que a los que más nos enamoraron. Entonces, quisiera ese enfoque, ¿no? Que nos cuentes cuál es tu personaje más entrañable. Bueno, ustedes me disculpan, ¿ustedes me están viendo? Sí. Sí, te estamos viendo. Por alguna razón. Ah, no, ya, disculpen, sí. Bueno, sí, pues yo pienso como, no sé, no sabría decir cuál es el personaje más entrañable de mi vida. Tal vez creo que Bastian, el protagonista de la historia interminable, mm, podría acercarse sin miedo a decir que eres ese personaje. ¿Por qué? Porque Bastian era un niño que sufrió del matoneo como yo y que para huir del matoneo como yo se acercó a un libro como yo, a un libro de fantasía que fue en el caso de él, en el caso mío fue La Isla Misteriosa, en el caso de Bastian fue un libro que se llama La Historia Interminable. Un libro que además, en el cual él tenía que ser protagonista, porque se trataba de darle nombre, de la misma manera que Frankenstein, porque si ustedes saben, Frankenstein se llama el doctor, el médico que creó al monstruo. El monstruo creado ni siquiera le dieron un nombre. Sí. Pues Bastian tiene que darle un nombre a un personaje y a un mundo para evitar que se acabe la fantasía. Y ese luchar permanente para que la fantasía no se acabe, para que sobreviva la fantasía y sobreviva la magia, es una lucha que yo también he dado y que también como Bastian ha llegado a momentos de pura desolación, cuando uno cree que no hay, que no voy a poderle darle nombre a la princesa o al mundo. Y creo que Bastian, ese niño asustado, perseguido, quien termina en una librería para huir y que está leyendo ese libro y le da vida a ese libro y con su nombre y su fantasía le da sentido a la vida, me hace para mí que sea el personaje más entrañable de todos los libros que he leído. Bueno, yo creo que, digamos, ya hemos escuchado un poco de tus gustos, también quisiéramos saber un poco más sobre tus hábitos lectores. Yo quisiera saber de pronto
si lees un libro una vez o eres un lector que relee libros constantemente, los Pues vuelves a yo consumir? Yo sí me he releído libros. A veces los libros me llaman y los he releído, no muchos, porque siento que tengo un peso muy encima cuando uno ve una biblioteca, la que uno pueda tener en la casa, que tiene tantos, tantos libros que quiere como aprovechar cualquier momento y decir, pero bueno, que quiere aprovechar todos los momentos para terminar de leerlos. Aunque eso es una tarea imposible, uno sigue consumiendo y consumiendo libros que parecen chuparlo a uno, que le llaman la atención. Yo creo que los libros le dicen, léeme, léeme, y uno va por ahí, no más que siendo también pues víctima de esos caprichos del libro. Bueno, saber de pronto, ¿prefieres los libros en físico o también lees ebooks o tienes alguna preferencia por los dos o no discriminas entre esos dos? No, yo sí prefiero los libros en físico. Quizás aprendí a leer en ellos. Quizás puede ser eso. Yo no creo, yo no desdeño los libros, los ebooks, no los desdeño. Me parece que pueden traer cosas maravillosas, ¿no? Eso es lo metatextual, lo intertextual, que los links a los que pueden acudir. eh, no sé, cuando habla de una figura, un mapa y te lo muestra, un autor y te lo muestra, un sonido y te lo muestra, todo eso que va a llegar con el libro digital creo que va a ser una maravilla. Pero por ahora el libro mm, escrito, la tableta, no le he podido como entender mucho, se me cae encima, eh, se me voltea, no sé, el libro tiene yo creo que es un adminículo perfecto, ¿sí? Es un adminículo perfecto el libro y por eso uno puede acercarse al libro sin problemas y creo que lo seguiría haciendo. No se descarga. No se No se descarga. Sí. descarga. Sí, de acuerdo, toda esa cantidad de cosas, pues no necesita conexión a internet, mm, sí, entonces, pero no desdeño los ebooks, creo que también ya uno viejito se va encerrando más en sus vicios, pero tendría que llegar el momento en el que me saliera de ellos, sí. Ok, sigue. Es que estás en lo cierto, durante la feria hablaban pues, del asunto del libro ahorita más que nunca con el tema de la situación que nos toca vivir y señalaban que eran experiencias diferentes y que no eran equivalentes, ¿no? Entonces, un, me salí, ¿o no? No, estás bien, ya, yo te oigo. Es Ah, que, ok, es que me salió, me salió un letrero que dice gracias por cerrar Zoom, por elegir. Ok, ujú, disculpa. Entonces, esto de tener un libro digital y un libro físico son simplemente dos formas diferentes de acceder a la literatura y pues cada una tiene sus plus, cada una tiene sus ventajas, pero no ujú, son intercambiables, nunca vamos a poder reemplazar lo que sí, nos da una experiencia por otra. Y sí. eso pues es como con lo que nos quedamos. Respecto a esas lecturas que tienes pendientes, ¿cuál dirías tú que en este momento te agobia y tienes que leer ahora? ¿Cuál es tu primer libro en la lista? Lo que pasa es que yo ya he comprobado que para mí ha sido una perdedera de tiempo pensar en qué libro va a ser el siguiente, porque me he dado cuenta exactamente que nunca soy capaz o siempre pasa algo y un libro se me impone. Yo no escojo el libro que vaya a leer, no tengo la menor idea cuál va a ser el libro que vaya a leer a continuación, no tengo la menor idea. Tengo muchos para leer, hay libros que yo siempre quiero leer, por ejemplo, está el Ulises de Joyce, ¿sí? Está el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Eh, Hay otros libros, por ejemplo, de Günter Grass, El Rodaballo, me llama mucho la atención, está ahí por ahí, siempre pendiente. Raymond Chandler, leer a Malraux, por ejemplo, eso sí, Patricia Highsmith,
es otro de los libros, pues digamos, otra de las autoras que yo quiero leer. Y hay libros a los que yo voy a llegar y bueno, ya sigue Patricia Highsmith, lo voy a coger y de pronto, no, no es cierto, no tengo yo ninguna autonomía sobre eso. Si me aparece otro libro, alguien me llama, llegó otro libro a mis manos, salió un libro nuevo, no hay manera. Es más, muchas veces digo, no, señor, no voy a leerlo, voy a leer a Patricia Highsmith. Y entonces hablo a Tom Ripley y mientras lo estoy leyendo, la primera página me aparece otro libro. O sea, los libros se empeñan, ¿no? Se empeñan en decirme que yo no tengo ninguna autonomía sobre mis lecturas. Se Sí, dominan en todo sentido. Exactamente. bueno, y digamos, ¿eres un lector que lee un libro a la vez, detrás de otro, o eres de aquellos lectores que lee varios al tiempo? Leo varios al tiempo, pero la verdad es que, por ejemplo, hoy casualmente, en los libros que estoy leyendo casualmente, decidí que, porque me pasaba eso, ¿no? Estoy leyendo un libro, me llegó otro, entonces empiezo a leer el otro y paro este y luego el otro. Y estoy leyendo la trilogía de Dos amigas de Elena Ferrante. Bueno, trilogía en Italia, aquí le sacaron 4. Y decidí, voy a tratar de hacer toda la fuerza del mundo por terminar el último libro sin leer otro en la mitad. No, yo creo que eso es parte de la diversión de leer. Hay quienes no son capaces de leer varios libros al tiempo, otros sí. Unas veces yo digo, hoy no tengo el ánimo para leer a Elena Ferrante, pero de pronto sí me gustaría leer a Álvaro Enrique, que es un autor mexicano, gringo mexicano que me gusta mucho. Sí, Michael Cunningham, ¿por qué no? O voy a leer unos cuentos de Asimov, ¿por qué no? Depende como el ánimo que tenga. Mm, yo no soy de los que en general tengo un libro y lo sigo a pesar de todo. Bueno, y en medio de estos libros que tú dices que nunca has podido, o bueno, que uno deja botados, ¿cuál es el libro que tú dices realmente no lo cogí varias veces y no he podido terminarlo? Pues yo Siempre. Yo he tengo, terminado. es una vergüenza decirlo, a uno no le da vergüenza, pero lo que pasa es que como se trata de uno de los autores intocables y sobre todo autores referencia de grandes intelectuales y grandes personalidades, y han hablado de William Faulkner, pues yo siempre empiezo Absalón, Absalón, mientras agonizo el ruido y la furia y no puedo, no logro digerirlos, no logro meterme, no logro sentir pasión. Entonces avanzo una página y me da sueño, o me da ganas de ir al baño, o lo que sea, como que no, o me pierdo y vuelvo, no estoy entendiendo, vuelvo desde el principio. Y entonces termino muy agotado y digo, ¿sabe qué? De pronto es que no tengo por qué leerlo. Y pues yo ya tengo 52 años, pero ¿será que de pronto a los 60, si estoy vivo, me da por leerlo? Y si no me da por leerlo, no pasa nada. Entonces, pero William Faulkner, por ejemplo, es uno de esos personajes a los que yo he intentado leer y leer y leer y no he podido. Fernando del Paso, Las noticias del imperio, por ejemplo. Eh, Reconozco la maestría del libro, la reconozco, pero como se trata de un delirio de una mujer, de Carlota, de la emperatriz, como se trata de un delirio, entonces pues hace una gala de qué sé yo, de erudición, el autor cuenta muchas cosas, pero pasan los delirios y pasa el delirio y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y yo sentí que no, que ya se me perdió el efecto maravilloso de las primeras páginas y que ya iba en una página avanzada y que no sentía ganas. Lo cerré y dije, algún día volveré a leerlo y si no lo leo, pues no pasó nada. Sí, uno a veces, yo pienso que uno a veces no está listo, o no sé, no es el momento para ciertos libros. Yo De siempre acuerdo. le decía a Denise, digamos, en el colegio, yo, sí, lo mismo, un libro intocable. Yo en el colegio odiaba a la María. Qué pena, Sí. yo la odiaba, María. sí, la odiaba.
Y ya en la universidad la leí en otro momento de mi vida, en otras circunstancias, y suele pasar que los libros son De diferentes, acuerdo, de dependen también acuerdo, del momento. de acuerdo, de Eh, acuerdo. Es así. bueno, y en esa... Bien, Mauricio, Sí, dale. pero quería yo preguntarle este asunto de las ciudades, ¿no? Existen ciudades reales o imaginarias que, bueno, cobran forma dentro del libro. ¿Qué ciudad o qué lugar de literario te gustaría habitar a ti, a cual quisieras escaparte algún día? Yo, esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Y en las novelas que yo leo generalmente encuentro tanto dolor y tanta desesperanza que yo digo, pues ya como vivirlo yo, no sé. Sin embargo, hubo un momento de esta novela de Andrea Aciman, Llámame por tu nombre. eh, Creo que a mí me gustaría vivir en esa casa. Es una casa de alta burguesía intelectual italiana, francesa, europea. Entonces, digamos, estamos hablando de una clase alta económica y intelectual europea en un paraíso en Italia, en un pequeño pueblo en Italia, eh, pues encontrando donde el padre, un arqueólogo, se encuentra objetos de esculturas de la cultura clásica italiana, ¿sí? Y vive, y en ese momento, rodeado en un verano exuberante, con unos duraznos que se caían de lo poderosos que eran, a mí sí me gustaría vivir un romance y un momento al estilo Llámame por tu nombre de Andrea Simán. Sí, ay, Elio fue un chico muy afortunado, ¿no? Tenía Sí, exactamente. todo. Elio era afortunadísimo. De acuerdo. Muy De bien. acuerdo. Entonces, pues sí, sí, que si me permiten soñar, pues voy a soñar con eso. Si me permiten soñar, prefiero soñar con eso no sé, a vivir una masacre o un dolor o una desesperanza muy terrible. Yo sé, pues no sé, eso tendrá muchas, pero me gustaría vivir ahí. Bueno, y no sé, de pronto entrando un poquito a las recomendaciones para las personas que vean este libro, ¿qué libro tú dirías? Este libro me gustaría que lo leyera todo el mundo. Obviamente, pues es una idea, pero ¿qué libro tú dirías? Este para mí sería un libro que es necesario que el mundo lea. Hay una autora norteamericana que, casual, miren, yo no entiendo por qué. Alguna vez pregunté por qué no se publicaba Joyce Carol Oates en Colombia. Muy pocos libros de ella se consiguen. Y alguien de una librería me dijo, sí, porque la editorial dice que aquí no gusta y entonces no la venden. Ella escribió un libro que se llama Un libro de mártires americanos. Y es una polifonía de distintas miradas y distintas voces sobre un hecho que es una clínica de la mujer, en la cual hacían incluso, en la cual practicaban abortos cuando la mujer lo pedía. No era una clínica pues donde obligaban a las mujeres a tener abortos. Y es en una clínica en un lugar de los Estados Unidos, por supuesto, donde se crea digamos, una fanaticada religiosa que considera que su cruzada de la vida debe ser el matar a los médicos en una supuesta defensa de la vida. Las miradas del fundamentalismo, las miradas de la intolerancia, nos ponen a los lectores de un lado y del otro, y empezamos a ver los lados humanos de todo, tanto del fundamentalista, conocer su historia, tanto del hombre cerrado, loco cerrado, como del otro lado, y empezar a entender los más y los menos de cada uno. Eh, estos dos personajes, el asesino y el asesinado, terminan teniendo un par de hijas que después se encuentran de la manera más peculiar del mundo y encuentran y se hacen una especie de paz que se da por el amor y sobre todo la compasión de la una por la otra, encontrando el dolor que causaron sus padres, que causó el asesinato de uno del otro. En eso es muy claro, aquí no hay igualdad de práctica de dolores,
es el asesino, el que causó ese dolor, y se encuentran ellas dos en un perdón mutuo y en una solidaridad mutua, muy, muy bello. Que todo el mundo leyera este libro que se llama Un libro de mártires americanos. Infortunadamente hay que pedirlo por fuera, no se consigue en Colombia, no, no, hay que pedirlo por fuera. Una lástima, pero Ese bueno. sería el libro. Mauricio, y cuéntanos, un autor colombiano que hay que leer desde tu punto de vista. Pues no, por supuesto, es que es tan, lo que pasa es que nuestro García Márquez es tan universal que uno dice, pues es que ya casi que no es colombiano, es universal, ¿no? Es patrimonio del mundo, pero nosotros seguimos teniendo yo creo que es muy distinto que un colombiano lea a García Márquez a que lo lea incluso un mexicano, sabiendo que García Márquez también es mexicano. Eh, pero lo que nosotros vivimos desde acá, la lectura que nosotros le hacemos a él es muy distinta. Pues está él, está la poesía de Raúl Gómez Hattin, que creo que vale la pena leerla. Ese es un autor que también hay que encontrarlo y leerlo y buscarlo. Creo también, pues por supuesto, Germán Espinosa, Cepeda Zamudio, Marvel Moreno. Muy Marvel Moreno. Marvel Moreno. Y de autores contemporáneos, me parece que Juan Gabriel Vázquez. Hay un libro que se llama, por un minuto, es La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vázquez. La forma de las ruinas. Creo que también es un libro que todos los colombianos deberíamos leer. Bueno, la lectura no, como decía Borges, no admite el imperativo, ¿no? Como el amor o como la risa. Ría, goce, ame. Eso no admite imperativo. Lea. Pertenece a ese grupo de verbos que no admiten imperativos. Pero sí es una sugerencia para todos los colombianos que leamos a Juan Gabriel Vázquez. Ser un buen libro para leer, empezar a leerlo de él. Ok, y no sé, un libro para regalarle a un amor. ¿Qué libro has regalado por ahí para una persona especial? Pues eso depende del estadio en el que esté esa relación, aunque pues creo que en este caso, por ejemplo, regalarle un amor debería saber en qué estadio está la otra persona, qué quiere, qué le gusta, porque no es regalar y me gusta para imponer mis puntos regalos. Si estamos en la conquista, podríamos leer los poemas de Julio Cortázar. Julio Cortázar es muy conocido por sus cuentos, después por sus novelas, sobre todo Rayuela, pues. Pero tiene un espacio que no es tan conocido, que es el de la poesía. Y este libro, por ejemplo, sí se consigue acá, en Colombia, con esta edición de Mondadori, que además es una edición muy económica, es decir, muy fácil de conseguir. Esta no, de Alfaguara, esta no es tan fácil, salvo El Crepúsculo, que es su libro de poemas, no es tan fácil. Pero la poesía de Cortázar creo que es una de las joyas que tenemos que conocer. Mira esto, ¿no? Verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas. Has vivido como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. Has sabido, con cada poro de la piel sabido, que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Hay que leer la poesía de Cortázar. Hermoso, Impresionante. hermoso, hermoso. No conocía yo esa faceta de Cortázar y me alegra mucho que nos la hayas y que la muestres, que podamos mostrarla
al público lector porque está súper, súper interesante. Bueno, no sé, creo que tengo una pregunta última antes de cerrar. Y es de pronto esto de, no sé, una maña o un hábito que tengas a leer. Digamos, por ejemplo, yo decía que no, nunca podía usar, todo el mundo me regala separadores de libro y realmente no, nunca he podido con un separador. Yo uso cualquier cosa que me encuentre, una foto, una hoja, un cordón, pero nunca he podido con los separadores. Entonces, no sé, quisiera saber como que una maña, una cosa que tengas tú al leer. Hay una cosa que creo que, bueno, los separadores, ahora que lo nombré los separadores, tengo una relación especial con los separadores. Me gustan los separadores bonitos, los escojo y me parece que de alguna manera le digo al libro si me gusta o no un libro. Y hay dos separadores muy especiales que yo tengo, uno negro y uno rojo, que se los doy única y exclusivamente a los libros más grandes que me hayan tocado. Un libro de separador rojo es para mí algo que me haya tocado el alma a mí, pero que yo sienta que es más íntimo que universal. Y el libro y el separador negro es más universal que íntimo. El último libro de separador negro, que creo que es el mayor premio que yo puedo darle a mis libros, el mayor premio, el último, yo se lo doy, el último libro de ese separador negro, ya está viejito, ¿no? Como pueden ver. Ese libro es este, Ahora me rindo y eso es todo, de Álvaro Enrique. Eh, es una historia es una historia muy bella, narrada con una maestría impresionante, pero centrada en la figura de los apaches en el sur de los Estados Unidos, pero de lo que era México, porque ese terreno que hoy se llama Nevada, Arizona, California, Texas, ¿no? Eh, era mexicano, ¿sí? Y ahí vivían una tribu muy guerrera, muy digna, muy salvaje. Eran enemigos salvajes, eran enemigos crueles, pero también fueron muy crueles con ellos. O sea, eran enemigos crueles no en contraposición a la bondad de los mexicanos colonos ni a la bondad de los norteamericanos colonos, ¿no? De hecho, parece que los mexicanos eran más, como Estado mexicano, era más agresivo, más fuerte con ellos que incluso los norteamericanos. Y ellos prefirieron quedarse con Norteamérica que ser parte de México, por la crueldad que ejercieron ese México del norte. Pero bueno, eso es lo que yo hago. Entonces tengo eso, les pongo mensajes, les pongo notas que leí, recuerditos. Y me gusta de pronto, cuando menos pensaba, abro un libro y de pronto veo una nota que yo no esperaba, un recuerdo, una sorpresa. Y me parece que me encuentro ahí como lo que sucede, como con la fuerza de las estrellas, ¿no? Que todos sabemos perfectamente que las estrellas siguen enviando su luz mucho después de que hayan muerto. Y me parece como que encontrar esas sorpresas en los libros puede decirme a mí que los libros siguen enviándome a mí novedades, aún después de que yo haya terminado de leerlos. Me gusta encontrar ahí, incluso a veces anoto la historia de dónde encontré el libro, dónde lo compré, por qué lo compré, quién me lo regaló, cómo llegó a mis manos, en qué tiempo lo leí, bueno, en qué época de mi vida. Entonces, ¿cómo así? Yo leí esto en 2014, yo pensé que era menos o más, ¿no? Esa es una de mis mañas. Me gusta tener ese juego con los libros. Ok, no sé. Y ahora por último, ¿té o café para acompañar un libro? ¿Eres del equipo de Nice o del equipo mío? No, yo soy cafetero. Yo Del soy equipo de cafetero. Nice. Muy pocas veces me acerco al agua aromática, a la infusión. Y al té sí que no. Me parece que pues está muy bien la idea del té como tetero. Me parece, no le he podido sacar
el gusto, cuando no es una bebida muy amarga, entonces es una bebida dulce y es una agüita ahí con sabor. No puedo con el té. El té no. Muy inglés para nuestro gusto tropical. Sí, no sé, no, sí, yo prefiero el café, prefiero el café. Mauricio, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es un gusto tenerte acá, es un gusto que tú hayas sido nuestro primer invitado. No sabes realmente lo que significa esto para nosotras. No saben lo Somos que muy significa. fans de tu canal, en serio, amamos tu No saben canal. lo que significa esto para mí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, Muy bonito encontrarlas y encontrarlos a todos y suerte en este proyecto. Y lo no, que tenemos que hacer es entre todos, a, aupar al libro, porque es como cuando uno ofrece, esto me salvó a mí, yo quiero que también lo salve a usted. Que otros lo tengan, es Ujú. cierto. sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Si alguien que está viendo este video no se ha unido a la página del El Ojo Nuclear, por favor, vayan y lo ven. Es realmente un gusto para aquellos que disfrutamos de los libros.